Hoy vamos a empezar a trabajar con la materia Fundamentos de la Matemática. Vamos a ver brevemente de qué se trata y vamos a arrancar con el primer tema. Dice, la materia Fundamentos de la Matemática estudia los axiomas sobre los cuales se funda el conocimiento matemático. ¿Qué significa? Que estudia los conceptos básicos de la matemática, conceptos que después van formando, se van agrupando según las categorías y van formando conceptos más complejos. Nosotros, por ejemplo, uno de los conceptos que vamos a estudiar es la teoría de conjuntos. A partir de la teoría de conjuntos podemos trabajar con funciones, podemos hablar de la teoría de funciones, podemos explicarla a través de conjuntos. Entonces, lo que hacemos es eso, trabajar con cuestiones por ahí más básicas no por simple, sino porque están en la base de la matemática, que me permiten desarrollar teorías más complejas. Vamos a trabajar con conjuntos, vamos a trabajar con lógica, ahora vamos a trabajar con cuantificadores. Entonces, de ahí surgen los fundamentos de la matemática, son las bases fundamentales para que exista, o sea, es el porqué de las cosas, el poder fundamental. Vamos con el primer tema que vamos a trabajar, que son los cuantificadores. Los cuantificadores nos sirven para trabajar con funciones proposicionales. Existen dos tipos de cuantificadores: el cuantificador universal, que significa para todo, y el cuantificador existencial, que significa existe al menos uno. Y vamos a trabajar con algunas expresiones como A pertenece a U. Esto significa que A pertenece a U, que significa que A es un elemento del conjunto U. U sería un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Un agrupamiento de elementos que tienen alguna característica en común. Por ejemplo, los números naturales es un conjunto. El 1, el 2, el 3 son elementos del conjunto de los números naturales. Vamos a llamar P de X a las funciones proposicionales. Las funciones proposicionales, a diferencia de una proposición, no tienen valor de verdad. Yo no puedo decir que una función proposicional es cierta o es falsa. ¿Por qué no puedo decir que es cierto o es falso? Yo no puedo decir que x más 5 igual a 2 es verdadero o es falso, porque estoy dependiendo de ¿qué? De una variable. Depende el valor de esa variable, esto va a ser cierto o no. Y esa variable, ¿de dónde va a salir los valores de esa variable? Y del conjunto en el que yo esté trabajando. Por ejemplo, si yo digo el conjunto de los números enteros, yo puedo decir que 3 más 5 igual a 2 es falso, puedo decir que menos 3 más 5 igual a 2 es verdadero. ¿Sí? Son todos elementos del conjunto de los números enteros. Bueno, las funciones proposicionales no tienen valor de verdad porque están relacionadas a una variable, eso es lo que les acabo de decir. Al asignar un valor a estas variables, adquieren valor de verdad y se transforman en proposiciones. Por ejemplo, si yo le asigno el valor 2, 2 más 5 igual a 2 es falso. Pero al agregar un cuantificador, también adquieren valor de verdad las funciones proposicionales y se transforman en proposiciones. Porque hay dos tipos de proposiciones: las de casos particulares y las de casos universales. No me salía la palabra. Entonces, fíjense, si yo a la función proposicional le agrego un cuantificador, x más 5 igual a 2, yo digo, para todo x perteneciente a z, p de x. ¿Qué significa esto? Para todos los x que pertenecen al conjunto de los números enteros, se cumple p de x. P de x era x más 5 igual a 2. Siempre lo tenemos que definir previamente. Tanto al conjunto como a la función las tenemos que definir previamente. En este caso, para todo x perteneciente a z se cumple p de x, es falso. Porque no es verdad que para todos los elementos de z, x más 2 me va a dar 5. Pero si yo digo, existe al menos un elemento de z que hace que se cumpla p de x, en este caso sí es verdadero, porque es verdad que existe al menos un elemento que haga que se haga verdadera esta proposición. Pasando en limpio, los cuantificadores se usan con funciones proposicionales. P de x es una función proposicional, no tiene valor de verdad, no puede ser no es ni verdadera ni falsa.
X representa cualquier elemento de un conjunto previamente definido, en el ejemplo que vimos anteriormente eran los enteros. A es un elemento de ese conjunto, bueno, esta A tendría que haber ido en minúscula, pero no me di cuenta. A es un elemento de ese conjunto, entonces P de A sí es una proposición y es un caso particular. Si agrega un cuantificador, se convierte en proposición, caso general. Cuando es cuantificador, caso general, yo había dicho caso universal, hoy era caso general, y si le agrego un elemento, reemplazo la variable por un elemento, es un caso particular. Bien, nosotros tenemos el conjunto universal, por ejemplo, 1, 2 y 3. Este es mi conjunto, 1, 2 y 3. Y la proposición, o la función proposicional, perdón, es x es par. Entonces, cuando a mí me pide asignarle un valor de verdad a p de 1, yo digo 1 es par. En este caso es falso. Si me pide asignarle un valor de verdad a p de 2, yo digo 2 es par. En este caso es verdadero. Si me pide asignarle un valor de verdad a 3, yo digo 3 es par. En este caso es falso. Y acá con los cuantificadores. Para todo x perteneciente a u, se cumple p de x, o sea, x es par. O sea que lo que me está diciendo esto es que todos los elementos de u son pares. Falso. Y lo que me dice acá es que existe al menos un elemento de u que es par. En este caso es verdadero. Yo una vez que lo paso de la escritura formal al lenguaje coloquial, lo puedo nombrar de diferentes formas, pero siempre con la misma idea. Bien, vamos a ver un poco las propiedades para el uso de los cuantificadores. Dice, las funciones proposicionales pueden negarse y también combinarse con otras funciones proposicionales o proposiciones simples por medio de los conectivos. Entonces vemos que los podemos negar o podemos usar conectivos. La implicancia, la doble implicancia, el y, el o. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo digo, para todo x que pertenece a u se cumple p de x, entonces existe un x para el cual se cumple p de x. O sea, si para todos los x se cumple p de x, existe un x, o al menos un x para el cual se cumple p de x. Esto, siempre que el antecedente sea verdadero, el consecuente va a ser verdadero. Después la verdad de esto se maneja por tabla de verdad, ¿sí? Este sería el antecedente y este sería el consecuente. Acá tenemos la negación del antecedente, si solo si el consecuente se cumple lo contrario o no se cumple la condición. Podríamos decir, a ver, vamos a ver, ahí está. Vamos a ver ejemplos para todo y los vamos analizando con los ejemplos. Bueno, el 1, el que yo les decía, si todos los x son impares, entonces existe un x impar. Yo determiné el conjunto universal como 1, 3 y 5 y la condición p de x, que x sea impar. Acá, la negación, si yo digo, esto es lo del contraejemplo, si yo digo, no es verdad que para todos los x se cumple p de x, si solo si existe un x para el cual no se cumple p de x. Entonces, no es verdad que todos los x son impares, si solo si existe un x que no es impar. Porque si no existiese un x que no es impar, esto sería verdad. ¿Se entiende? Entonces, no es verdad que todos los x son impares, si solo si existe un x que no es impar. O sea, no es verdad que se cumple la condición, si solo si existe un elemento que no cumple con esa condición. En el 3 dice, no es verdad que existe un elemento que cumpla p de x, si solo si para todos los x se cumple lo contrario de p de x o no se cumple p de x. Dice, no existe, no es verdad que existe o no existe, sería lo mismo, un x impar, si solo si todos los x no son pares o podríamos decir son pares. Entonces, si no existe un impar, si solo si son todos pares. ¿Se entiende?
Entonces no existe uno que cumpla la condición si solo si todos los elementos no cumplen con esa condición. Y decirlo así en castellano queda medio feo. La 4. La 4 lo que nos habla es sobre la distribución. Cuando yo tengo un cuantificador universal con un conector I, se genera una doble implicancia y se distribuye. Yo digo, para todos los X se cumple P de X y Q de X, si solo si para todos los X se cumple P de X y para todos los X se cumple Q de X. Veamos acá, estábamos con el 4. Dice, todos los X son pares y primos, si solo si todos los X son impares y todos los X son primos. Yo acá puedo aplicar la distributiva. La existencia es distributiva con respecto al O y genera una doble implicancia también. Yo digo, existe un X para el cual se cumple P de X o Q de X, si solo si existe un X para el cual se cumple P de X o existe un X para el cual se cumple Q de X. Dice, todos los X son impares o pares si solo si existe un X par o existe un X impar. Y ahí estoy viendo la distribución. Y después vemos la relación del universal con el O, que ya no me genera una doble implicancia, sino que me genera una implicancia simple. Dice, para todo X que hace verdad que se cumple P de X, o para todo X para el cual se cumpla Q de X, entonces para todos los X se cumple P de X o Q de X. Es decir, todos los X son pares o todos los X son impares, entonces todos los X son pares o impares. ¿Sí? Entonces, el universal con el O genera una implicancia simple. Y bueno, y eso sería todo lo que es teoría. Después tienen la práctica. ¿Ya terminamos? ¿Sí? Tienen la práctica, hagan los ejercicios, cualquier duda me consultan. Estamos en contacto. Hasta luego. Yo después les voy a subir las soluciones a los